Muy bien. Apagarán sus micrófonos, ¿no? Pero igual cuando quieran hacer una pregunta, ustedes ya saben, sueltan y me hacen nomás la pregunta. Al momento vamos a ir a en qué consiste la tarea 2 y la práctica 2 les voy a explicar. En primer lugar, quiero que sepan que de las tareas hay algunos contenidos de la tarea, como ya vieron ustedes, la práctica 1 y la tarea 1 son para el plan de investigación, ¿sí? Y hay otros contenidos acá, por ejemplo, de la 2, de la práctica 2, que es en cambio para el informe final, no para el plan. Una parte para el plan y otra parte para el informe final. Eso hay que tomar en cuenta. Vamos primero a lo que dice ya. Tarea 2, investigación bibliográfica, modelos de elaboración de planes de investigación. Cuando ustedes van a la unidad 2 de su aula virtual, ustedes ven ahí una serie de contenidos que vamos a ver en esta unidad. Ese orden de contenidos es un plan de investigación. En eso consiste un plan, ¿no? En la práctica 1, en la práctica 2, está la estructura del plan con el cual nosotros vamos a trabajar y que tenemos que ya ir llenando, ¿no? Que es lo que la finalidad de estas dos primeras unidades es elaborar el plan y después validar los instrumentos de investigación que hoy vamos a ver y vamos a hablar sobre los instrumentos de investigación que ya tuvimos un acercamiento en la práctica 1 cuando estábamos llenando las diapositivas, ustedes saben muy bien, pero también hay algo que la mayoría se está olvidando, que en la práctica 1 tenían tres ítems que cumplir, ¿no? Los dos primeros en Word y el tercero en PowerPoint y que tenían que subir a la misma aula. Pero la mayoría, en algunos me han puesto PowerPoint, en el mismo PowerPoint me pasaron parte de la primera tarea, de la tarea A, ¿sí? Y entonces otros en cambio hicieron juntos los tres, donde los que cumplieron estamos bien, pero hay otros que no están completas las tareas, ¿no? A eso me hago referencia. Muy bien, con relación a esta tarea 2, ¿no? Ustedes van a buscar o a googlear, a buscar en bibliografía especializada de metodología de la investigación, como los tipos de planes de investigación que se generan. Lo único que quiero que ustedes hagan son los esquemas nada más, los ítems en los cuales se conforma un plan. Les voy a llevar en este momento yo al esquema con el que estamos trabajando, con el que vamos a trabajar. Les voy a poner con el que vamos a trabajar. Aquí está. Este es el esquema que en el momento que ustedes están en la tarea 2, ahí está el link que les lleva justo a esta página. Esta página es la estructura del plan de investigación. Aquí está puesto como estructura del texto del plan de trabajo de grado. No, tiene 12 ítems y uno más, tienen 13 prácticamente. El último no necesariamente es como está aquí planteado, puede cambiar dependiendo de la propuesta que ustedes generen. Entonces, solamente le dejan acá propuesta o proyecto de desarrollo, nada más le pueden dejar, solamente a manera de título le pueden dejar ustedes en el plan, ¿sí? O como está aquí, presentación, objetivo de referencia, nada más, ¿no? Porque esto se trabaja al final, ¿no? Ya, que todo eso solamente es un plan, recuerden, ¿no? Eso solo es un plan. Entonces, este esquema con el que trabajamos nosotros tiene 12 ítems, ¿no? Vamos desde el principio. Dice denominación de proyecto, punto 2, el ítem 2 tiene diagnóstico, el ítem 3 dice justificación, el 4 objetivos, objetivo general, objetivos específicos de la investigación, recuerden, ¿no? Son de la investigación. Luego viene el quinto punto, que es principales impactos, 6, descripción del proyecto, 7, marco teórico, 8, metodología o descripción metodológica, 9, que es el cronograma de actividades, que es un cuadro, es un calendario, 10, recursos, 11, financiamiento y las 12 fuentes de información. No, este es el esquema que ahorita vamos a ir llenando. La práctica 2 dice esto, tienen tiempo.
Se darán cuenta ustedes, al ver los contenidos de cada uno de estos ítems, ustedes ya tienen hecho tanto en la tarea 1 como en la práctica 1. Entonces, en este plan, porque yo recuerden que les decía, mientras estábamos dándoles las clases de las primeras unidades y estábamos en esa tarea, les dije, miren, lo que estamos haciendo es elaborando herramientas e instrumentos para la construcción del plan. Ahora ya tenemos el plan y tenemos componentes que se van a formar parte de este documento. Entonces ustedes ya tienen, aquí viene denominación del proyecto, es el nombre del proyecto o el título de su trabajo de investigación. ¿En dónde tienen esto ustedes? Tienen en la práctica 1. El diagnóstico tienen en la tarea 1. ¿Por qué? Porque ahí está planteado 3 elementos que componen el diagnóstico, que es la problemática o contextualización del problema. Tienen ahí también el planteamiento del problema y la formulación del problema. Solo que aquí en este diagnóstico les estoy diciendo cómo tienen que organizarlo. Prácticamente es lo mismo, ¿no? Pero hay algo que deben tomar en cuenta, que en el diagnóstico, de acuerdo a la investigación que usted está haciendo, hay 3 factores que siempre van a estar tomándose en cuenta en todo proyecto, en toda investigación, que es el factor humano, el factor ambiental y el factor industrial o tecnológico. ¿Qué es esto? Como estamos haciendo un proyecto de investigación social, tenemos que investigar a personas. Es más, cuando vayamos a aplicar nuestras herramientas de investigación, sea esto una entrevista, un cuestionario, un test o un análisis de datos, ¿no? Les presentamos a personas. Pero en Perdón, nuestra Dani, investigación, sí. ¿cuál les dijo que eran los tres factores? Factor humano, tecnológico y el último. El primero es humano, ambiental es el segundo, e industrial o tecnológico es el tercero, ¿sí? Les voy a explicar de qué se trata esto. Aquí tengo yo una ficha técnica, ¿no? Que les va a servir tanto como las fichas que ya construimos nosotros, ¿no? Déjenme buscarles que se llama matriz. Por aquí tengo que, ya les voy a ver. Denme un minutito. Aquí está, mi matriz de interacciones. Como estamos, es una investigación de carácter social, la mayoría de ustedes, porque están enfocados en problemas que se suscitan en las personas, en nuestra sociedad, entonces a eso se le llama factor humano. Pero del factor humano, ¿qué voy a investigar? ¿Qué información necesito del factor humano? Entonces, ¿cómo nomás les podemos identificar en qué actividades nomás se encuentran las personas desarrollando? Y entonces, para eso es esta pequeña ficha que está, para ustedes no va a ser nada extraño, los ítems que hay que cubrir. Este simplemente es una ficha que usted le puede orientar para saber qué del lado humano yo quiero averiguar. Y les he puesto aquí como categorías, variables, objetivos, indicadores, fuentes de aplicación y técnica, ¿no? Simplemente es una ficha que les digo que les va a servir. Del factor humano, ¿qué necesito yo saber? Usted va a escoger, usted determinará si es algo del contexto cultural, contexto social, económico, político o ergonómico. Lo ergonómico es lo fisiológico, lo biológico, como es nuestro cuerpo en particular, ¿no? Aspectos fisiológicos, biológicos e intelectuales. Entonces, ¿qué es lo que quieren saber ustedes? Entonces, del contexto cultural, ¿qué me gustaría saber de las personas? ¿No? Saber aspectos relevantes, entender, averiguar, indagar, conocer, ¿sobre qué? Sobre conocimientos, sobre conducta, sobre comportamiento individual o colectivo, sobre hábitos, sobre costumbres. Algunos están tratando sobre, por ejemplo, hábitos alimenticios. Digo, ¿de qué? Acá está. Eso, en qué ámbito está inmerso? En aspectos culturales. Entonces, miren, acá tenemos hábitos, costumbres, creencias, tradiciones, ocio. ¿Qué es importante en investigación? Saber qué tipo de personas son las que tienen el problema. ¿Me explico? Entonces, si pertenecen a una etnia, son de un colectivo especial, por ejemplo, pensemos en esto, no algo que de pronto nos pueda sorprender. Nosotros vamos a hacer un estudio de unas personas que están privadas de la libertad, los PPLs, personas privadas de la libertad. Entonces, ¿qué voy a saber de qué queremos saber de ellos? ¿No?
qué es lo que están pensando, cómo se siente, el comportamiento individual, el comportamiento colectivo, el ambiente donde se desarrollaron, donde entre paréntesis, se degeneraron, se convirtieron en delincuentes, o el ambiente en el que están ahorita, ¿me explico? Entonces, eso es lo que hay que analizar dentro del factor humano. En el contexto social, ¿qué podemos averiguar del contexto social? La organización social, si es que es un usuario que ustedes de pronto están pensando en insertar algún tipo de producto, un proyecto, qué sé yo, algún emprendimiento, y quieren saber cuál va a ser el grupo humano objetivo al que ustedes van a desarrollar la investigación, entonces se llama usuario, beneficiario, cliente o consumidor. En el contexto económico, nosotros queremos saber cuál es la capacidad adquisitiva, o si tienen trabajo o no tienen trabajo, cuál es su actividad económica. Entonces, fíjense en que cuando hacemos nuestra investigación y se trata del lado social, entonces aquí le dan los datos para que usted pueda direccionar su investigación. En cuanto al contexto político, cuál es la vía política de las personas o el estatus, si forman parte de un colectivo, algún partido político, tiene unas tendencias políticas o filosóficas, de fin, lo que ellos piensan o defiendan, ¿no? Porque no todos pensamos o actuamos igual, ¿no? Por ejemplo, nosotros en nuestro país es un país completamente democrático y entonces hay muchas formas de pensamientos, ¿no? Entonces, eso es, y en la parte ergonómica son aspectos que ya les dije, ¿no? Si ustedes quieren saber el estado físico de esas personas, ¿no? El peso, la altura, la estatura, quieren saber de pronto aspectos psicológicos de esas personas, ¿entienden? Esta es la parte, como es, fisiológica. Entonces acá, en cambio, no se preocupen ustedes en cuanto a objetivos, es saber, acá están los verbos en infinitivo, y le pongo simplemente el otro. Dice, factibilidad de la investigación relevante a qué, problema o intención. Averiguar en el contexto cultural los conocimientos, averiguar el comportamiento individual o constatar hábitos o costumbres. Simplemente ya saben cómo se relaciona esto, ¿no? Y los indicadores, ellos muestran la cantidad, cuánto, la calidad, cuánto positivo, en tiempo, temporalidad, en cuanto al lugar. Y las fuentes de verificación muestran en dónde yo puedo, ¿no?, indagar, averiguar sobre lo que estoy investigando. Así que esta ficha le voy a subir apenas termine la clase, y yo me he olvidado de subirles al aula virtual, porque sencillamente yo en las clases normales utilizo estas herramientas y voy y explico en clase. Entonces, justo esta ficha me había olvidado de subirles al aula virtual. Ustedes se darán cuenta que en el aula ustedes tienen hartísimo material de consulta, que hay material que ni siquiera ustedes necesitan ir a bibliografía, simplemente buscan, porque las respuestas a las tareas están la mayoría en los materiales que yo les estoy proporcionando. En cuanto hablamos del factor ambiental, ¿qué quiere decir esto? Es ubicar al proyecto en un ambiente geográfico, en una situación geográfica, ¿no es cierto? Su investigación necesariamente está ubicada en algún sitio. Alguien está haciendo una investigación sobre el estado actual del servicio, por ejemplo, atención al cliente de un hospital, cualquiera que esté. Yo necesito saber dónde está ubicado ese hospital, qué hitos están alrededor de ese hospital. Hitos significa principales construcciones arquitectónicas que están al lado de ese hospital, ¿no? Ahí se llaman hitos, por si acaso, cuando vean acá. Entonces, ¿qué pido yo? Igual, ya saben, el cuadro es el mismo, ¿no? Categorías, variables, objetivos, indicadores, fuentes de verificación y técnica. En el factor ambiental decimos la ubicación geográfica, la zona o área, la superficie, la clima, la circulación, circulación peatonal, circulación vehicular, hitos principales. Ya les dije, ¿no? Los hitos son construcciones principales, o sea, que pueden generar cierto cambio en ese sector, como por ejemplo, ustedes están haciendo investigación de un geriátrico. ¿Y qué está cerca de ese geriátrico? Puede que haya un hospital, o bancos, o plazas, o construcciones muy importantes que van a influir, quiero o no, en su investigación. A eso se llaman hitos principales, que pueden ser gubernamentales, como por ejemplo, si su investigación está centrada en el centro de la ciudad, sabemos que en el centro de la ciudad tenemos el municipio, tenemos la prefectura, o el área bancaria o área comercial, en fin. Entonces es importante ubicarle dentro de la área geográfica a nuestro proyecto.
Fíjense en que hay muchos datos que hay que poner dentro de una investigación para que el lector cuando sepa diga, a ver, ¿y dónde se dio esto? Es necesario que nosotros tenemos que poner en dónde se está haciendo la investigación, cuál es el sujeto y el objeto de la investigación. Y entonces le ponemos en el lado humano lo que vimos y en el lado ambiental el sitio o el lugar. En cambio, lo que es factor tecnológico industrial es ver en qué nivel tecnológico se encuentra, cuál es la tecnología que se está utilizando. En ese sentido, son tecnologías, maquinarias, materias primas, insumos, transporte. Por ejemplo, pensemos en que estamos haciendo una investigación de la atención en cualquier hospital. Hablo de esto porque como ustedes están en el área de salud, vamos en ese sentido, ¿no? Y queremos saber si es que las condiciones con las cuales las personas cuando llegan a un hospital tienen la tecnología adecuada o no tienen la tecnología adecuada. Entonces, eso es algo que me orienta a mí, ¿entienden? O sea, es importante también analizar desde este punto de vista en nuestra investigación. ¿Dónde va esto? Obviamente hemos de ir poniendo, o bien sea en la justificación o el marco teórico, ya va a depender, ¿no?, de donde ustedes consideren que es importante que vaya esta información. Normalmente va en el diagnóstico, casi ya en la propia investigación, en fin. Entonces, con esto nosotros tenemos, ¿no?, en claro lo que vamos a ver. Vamos a esperar un ratito aquí. Ya. Entonces, ¿hay alguna pregunta hasta aquí? ¿Tienen alguna pregunta? Este documento sí nos va a subir a la plataforma. Claro que sí, claro que sí. Que esto les sirve, que les digo, como las fichas que hicimos, eso es esta es una herramienta más, es un instrumento más que me sirve a mí para la investigación, ¿entienden? O sea, que me orienta, al igual que como las herramientas que nosotros construimos en un principio en la práctica 1. Si hay algo que de pronto a ustedes no les quede muy claro, me avisan, ¿no? Entonces, bien, estábamos en eso, no estábamos ahorita en lo que va a comprender la tarea 2. Entonces, esta parte, les decía, hay varios esquemas y por eso llegamos a este, ¿no? Ahí voy a borrar un reporte acá, permítanme un segundito. Este esquema es el que estamos nosotros trabajando con este esquema. Entonces, la tarea les pide a ustedes que busquen. Aquí solamente quiero que pongan los esquemas, de cuántos esquemas o estrategias de planes de investigación existen dentro de lo que es la metodología de la investigación científica. Este es uno. Les dije hace un momento también que cuando ustedes entran a la unidad 2 y ven ahí un orden de contenidos, ese orden de contenidos es un modelo más o un plan de investigación. Pero nosotros vamos a trabajar con el que ya les acabé de mencionar hace un momento. Entonces, lo único que van a hacer ustedes, van a googlear, van a buscar en libros de metodología de investigación algunos modelos o de planes de investigación. Unos tendrán 4 ítems, otros más, otros, ustedes verán, ¿no? Ustedes verán cuántos hay, ¿sí? Va a variar, varían, dependiendo, verán, de las universidades, tienen sus propios esquemas en cuanto a planes de investigación. La mayoría de las universidades tienen sus propios esquemas. En la metodología de la investigación, en teoría, los libros presentan algunos, ¿sí? Y hay metodólogos, ¿cómo se llama? Profesores, especialistas en investigación, que han generado también sus propios planes y la gente se guía en base a eso y lo hace. Y lo único que yo le pido a ustedes es que en esta tarea 1, no, perdón, en esta tarea 2, solamente pongan los esquemas, los ítems, como está aquí. Aquí solamente pondrían ustedes, si fuese pondrían uno, denominación del proyecto, el segundo, diagnóstico, el tercero, justificación y así, y no los contenidos. Pero si ustedes tienen algo en donde le dan un esquema como el que yo les estoy presentando aquí, es mucho mejor. ¿Entienden? Para su presentación, para que ustedes entiendan y comprendan que eso es lo más importante de todo esto, ¿sí? Luego la siguiente parte dice, justifican el proyecto de investigación. Esto ustedes ya lo tienen, ¿no? Justifican el proyecto de investigación,
Los estudiantes trabajan en equipos de trabajo en la selección del presupuesto teórico, marco teórico y sustento teórico. ¿Para qué? No dice para el plan, dice para la propuesta. Eso tomarán en cuenta porque esta tarea, una parte, es simplemente que ustedes sepan como esquemas que existen de planes de investigación. Y esta parte de lo que es el presupuesto teórico, ustedes ya lo hicieron. El presupuesto teórico pusieron, ustedes hicieron en la tarea uno, en donde yo les mandé a investigar simplemente, no un presupuesto teórico en donde tenían que poner el nombre del autor, editorial, el título de la obra, el año, y que pongan ahí, de ese libro que ustedes han escogido, cuáles son los temas principales del libro que tienen que ver con el problema que usted está investigando, simplemente como título nada más. Ese es un presupuesto teórico. Así como su palabra lo dice, es un presupuesto. Así como, por ejemplo, cuando nosotros queremos organizar un viaje, queremos irnos de vacaciones en una semanita, 3, 4 días, a la costa o donde quiera quieran irse, ¿no es cierto? Ustedes tienen que ver un presupuesto económico, saber con cuánto vamos, cuánto necesitamos. Entonces hay que ver el transporte, la movilidad, el taxis, ¿no? Todo ese tipo de cosas, la alimentación, desayuno, almuerzo, merienda, el hospedaje. Y entonces hacen cálculos de un presupuesto económico. Dicen, si ustedes quieren de pronto traer cositas de recuerdos o quieren divertirse en una discoteca, entonces tendrán que ir más o menos haciendo números. Así como en lo económico hacemos un presupuesto económico, ¿no? Esa es la primera parte que les di, era un presupuesto teórico. Luego, lo que ya, esa parte nos la van organizando, ¿no? En componentes como le pide la tarea, dice marco teórico. ¿Cuál es el marco teórico? De lo que ustedes tenían como temas ahí, ¿no es cierto? De posiblemente unos 15, 20, 40 libros que hayan sacado, ¿no? Y un montón de temas que posiblemente tienen que ver con el problema que usted quiere solucionar. Entonces, ¿usted qué va a hacer ahora ya? Ahora sí, va a ver esos contenidos y va a seleccionar. Y aquí sí ya a usted le toca, en caso, coger, copiar, tener toda la estructura del marco teórico que usted considere que va a necesitar. Y obviamente no puede copiar todo eso para ponerle en el informe final. Simplemente selecciona usted su marco teórico. Pero aquí, en esta tarea, pone todo lo que tiene que ver con su marco teórico, pone, por supuesto, el libro, el editorial, las páginas, todo, de dónde está sacando. Es importante que siempre tiene que estar citado. Y luego van a darse cuenta que de todo eso que ustedes están haciendo, ¿no? Ustedes tienen una propuesta de solución de problema. Y, por ejemplo, si ustedes están hablando, hablemos por decirlo así, de leucemia, entonces solo lo que tiene que ver con la leucemia y que le va a aportar a usted para su propuesta final, ese es el sustento teórico. Aquí se pone solamente lo que le da sustento, lo que le da valor a su propuesta de investigación, o sea, el resultado, como decir, la solución del problema. Esa solución tiene que estar respaldada con una teoría. Esa teoría que le está respaldando a usted en su propuesta. Les voy a dar un ejemplo. Dicen que la mejor manera de que las personas estén alimentadas es cuando comen, qué sé yo, dicen vegetales. Entonces, ¿dónde dice eso? Dice, en teoría, aquí está, en tales libros, y eso están diciendo. Eso está confirmando, le está dando un piso, una plataforma, un sustento a su propuesta. Entonces, solamente esos contenidos son los que realmente van a servir en el marco teórico del informe final.
¿Qué ha pasado? No sé qué pasaría ya. Ya fue el Damián. Se Gaby, nos ¿usted ya fue el está haciendo la Damián. tarea 2 o nada? ¿Qué? Gaby, ¿Qué dijiste? si es que usted ya está Mande. haciendo la tarea 2. Ahorita Marino, tarea uno no acababa todavía. Háblame pues. ya por la ¿Cuánto colita sería tienen la en las tarea 2. tareas? ¿Qué cosa? 9. ¿Cuánto tienen? 8. 8, dice. Bueno, yo le digo nomás. ¿Cuánto tienes, nariz? ¿Cuántos son los Sí, tequelí? yo tengo 9. Menos 5, pero. Yo Es. tengo ¿Cuánto tienes, 9. B, Marino? 6 tengo. ¿Qué me dijo Gaby? ¿Me ¿Cuánto ayudarás a sacaste hacer, tú pues? en la tarea? En la tarea 1, ¿Dónde? 9. En la práctica 1 aún no me califica porque recién le mandé hace 3 días, creo. Se has hecho bien entonces. Entonces la práctica uno, de ley que estás perfecta. No, una vez que me manda a corregir el problema actual, entonces por eso me rebaja. Yo con base a eso hice la práctica 1, entonces, no sé, pero Sí, sí. Sí, sí. Marino, Ah, ya. Yo en Habla. cambio tengo 7 nomás y no doy ni la prueba siquiera. Ojalá me deje dar mañana. Llámale pues, Gaby, mañana para que te deje dar la prueba. Sí, eso mismo, ¿no ves que le estoy escribe, le llamo, le timbro, no me contesta ni nada, no sé, pues. no se olviden que esto está Qué siendo coraje. grabado, ¿no? Acierto. como que, cierto. Y ahora vean qué seguimos, o ya nos desconectamos o qué. Muy bien. Escriban al grupo para ver qué dice. Ya. Quitamos la grabación. Mejor ya vamos nomás. Sí, Da la sí clase, B, vamos dando la Marino. clase nosotros. Ahorita. ¿Para en qué nos quedamos? Kelly, ¿tú qué entiendes más? Danos la clase tú. El Mauricio dice que va a dar. Sí, sí. Después yo le ayudo. Sí, sí, dale. Dale, Pero Kelly, clase, vos. ¿Qué? pero clase de qué nos van a dar, Vos que pues. eres bien, vos que eres bien inteligente, Kelly, dale. Él. Oigan, vean, gente, ya pagarían las No, a pensiones. tarros como vos, Cruz, no doy. A mis otros compañeros nomás. Oh, no, todavía falta inglés. ¿Hasta cuándo es? ¿Hasta el 30? Nicolitas, Hasta el ¿Inglés? 30, mande. Y si no se paga inglés, ¿hasta es que cuándo no toca legalizan la pagar matrícula y de no inglés? sirve de nada. O nos Creo que cobrarán no. con recargo o no legalizarán la matrícula. No han de Pero, legalizar la matrícula. pero vean, eso toca hablar entre todos, porque a duras penas, como quiera, nos ayudan para pagar del IRCAP. ¿Cómo vamos a pagar por adelantado y todo el del Golden también? Vean, de lo Pero que yo vean, pregunté, si no tenemos pagado de Golden, no se nos va a legalizar la matrícula. Y Golden vamos a recibir, Exactamente, por eso no llega ningún mensaje. sí, y Golden vamos a recibir como quien dice, cállate, nariz, deja de escuchar. vamos a recibir intersemestralmente. Ya les voy a, bueno, creo que sí mandaron el grupo de esa hojita que nos mandaron del ITCA, ahí de Golden. Y la primera cuota de pagar es 44,62, creo, si no me equivoco. Y ¿Y la por qué segunda no cuota, dan virtual, vean? ¿Por qué no dan Vean, intersemestral si igual no vamos a ir a clases presenciales? pero una ventaja es que ahorita nos están haciendo pagar en 4 cuotas, lo que si cogiéramos de intersemestral ahí nos van a hacer pagar en 2 cuotas y es más, o sea, es más abundante. Y Claro, si es son que no 77 legalizamos dólares. y si no legalizamos la matrícula, si no me equivoco, creo que nos cobran hasta recargo. Qué huevas. Toca pagar, entonces, ¿hasta cuándo? Hasta mañana tenemos, ¿no? Hasta pasado mañana.
Y ahora, pero lo que no tenemos, ¿de dónde vamos a pagar? Y ahora Gaby vaya a Y hacer ahora, el trabajo hacerles en los entender, postes, pero a eso. ¿A en dónde es las que me voy a esquinas ha de decir? tocar. ¿Ah? En las esquinas ha de tocar, digo. Es que no hay nada, pues ahorita. ¿A qué esquina me voy a ir? Para antes del toque de queda. Solo, Por acá solo no hay nada, rapiditos, no hay Gaby. ninguna esquina. Por acá más me de coger preso. Con los policías, pues. Esos puercos si no quieren pagar nada. Que ella les propuso, ¿qué está diciendo? Qué bestia, Gaby. Sí, sí. Qué tontera. Y ahora vean qué hacemos. ¿Seguimos o nos vamos nomás? Que ha Y ahora dicho que no se le sé, fue el internet, que no se puede Ajá. conectar, Ya que nos no vamos. tiene, pero cualquier cosa. Ya vamos, pues, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos? ¿Qué dicen los demás? ¿Nos Pues vamos o ya nos vayan quedamos? saliendo. Hasta mañana, Gaby, le extraño. Sí. En serio, yo también. Sé que Le extraño que me Kelly, hable mi por amor. reírme. Ajá. Dice Damián que a las 9 de la ¿Qué les noche va a dar vuelta a la clase. Y el pato, ¿cómo así no Ah, habla? ya, Vea? A las 9 de la noche, ¿qué le pasa? Si a esa hora yo ya no tengo internet, ya me voy de la casa también ya. La Dile, Gaby, vecina ¿de ya me dónde se va? a esa hora ya. Ya te mandan de la casa, dice. Ya me mandan sacando de la casa de la vecina, digo, pues. Ah, Ah, ya no hay clases, ya se le fue el internet, ya vamos. ya. Ya, Chao, Sí, sí. amigo. vamos, vamos. Chao, chao. Nicole, 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 Chao, Nicole, chao. Nicole. Mande. ¿Ya acabaste psicología? Psicología, sí, ya hice ya. ¿Cuántas diapositivas te salió? Yo no hice las diapositivas, hizo el Jonathan. Ay, ya. Ya. Para Gracias, mañana es, ¿no? amiga. Sí, amiga. Gracias. Adiós, amigos. Chao, Adiós, amigos. amiga. Ya. Chao. Chao. ¿Qué estás, güey? Avisarán cualquier cosa. Nos vemos, voy a hacer deberes. Sí, sí. Ya, Steven, andate. Voy a echarse. Ve, tonta, ¿cuánto te he puesto así de investigación en las tareas? En la uno tengo 5 y en la otra tengo 8. Corregirás pues más. Ya toca ver, pereza. Ve esa cosa de epidemiología. Ya te cambiaron la fecha, ve. ¿De qué? Eso que manda a decir Raúl, pues. Ah, no. Ya, tú ya va a ver ahorita. Ya. Ya pues ve, avisarás cualquier cosa. Hablamos. Ya. Espero que otra vez, Nelly, llámenles compañeras, díganles que ya estamos conectados. Ya les voy a escribir ahorita.
Nayeli, ya se fueron el resto de compañeros. Nayeli, ¿me está escuchando? Nayeli, ¿sí me escucha? O escríbame si es que al menos me escucha. Ya. Sí, Liz. Ya se van hundiendo. Qué bueno. Ya. Se me fue el internet. Pero ya vamos a recuperarnos, ¿ya? Empecemos. Perfecto. Muy bien. Qué mala jugada. Bueno, esperemos que se reconecten todos, ¿no? Ya se volvió, ya nos conectamos otra vez. Qué bueno. Entonces esperemos un ratito que estén todos. Voy a parar un ratito la grabación. No, mejor no. Bueno, ya está la mayoría, ¿no? 8. Muy bien. Voy a compartir la pantalla. Ya. Muy bien. Estaban creo que 28 hace un momento, 28, 25 estaban hace un momento. Ahorita ya estamos 15. Esperemos ahorita que se reincorporen todos y ya estamos. Avísenme, ¿la señal también se fue a ustedes? ¿O solo se les fue? ¿Si tenían ustedes conexión? ¿O solamente No, se fue también. fue en todo lado, no? Sí, Ya, eso es. El internet está malo de todos mis. Ya, entonces eso es lo que pasa. Yo me di cuenta que se me fue cuando se apagó la luz de lo que está grabando la clase. Entonces, bueno, Damián, vamos. una preguntita Sí, antes que empiece, Kelly. si es que usted sabe. Si es, o sea que nosotros si no pagamos inglés, ¿no nos van a legalizar la matrícula? No tengo conocimiento de eso. No tengo ni idea de eso, mija. Porque, o sea, que tiene que matricularse a inglés como también a la carrera. ¿No pueden coger inglés después? ¿O están obligados a coger? Se supone porque nosotros tenemos inglés intersemestral, pero nos están diciendo que paguemos, o sea, desde ahorita. No creo que haya una exigencia. Averigüen bien, averigüen bien. Yo sinceramente no tengo conocimiento de aquello. No tengo conocimiento de esto. O sea que tendrían que averiguar ustedes con el Alexis Pérez o con la secretaria. O de pronto con la doctora, ¿no? Muñoz, podrían ustedes averiguar. Bueno, miren, Damián, yo ya fui a preguntar y me dijeron que sí teníamos que tener pagado de inglés para que nuestra matrícula se legalice. Y teníamos que seguir pagando y inglés los terceros y cuartos nos van a hacer coger en octubre, como quien dice intersemestral, pero tenemos que seguir pagando. tener adelantado el pago de inglés. Así es. Sí, Yo sinceramente, como les digo, no tengo conocimiento de aquello. No sé. No sé cómo será la parte administrativa y de pagos. Ya les doy averiguando en todo caso si hay alguna posibilidad también de que, no sé, alguna posibilidad de pagos. Y ¿No? Damián, por Sí. ejemplo, si la tarea 1 hice yo sola y en la práctica 1,
ya hice y hice de 2 personas. ¿Es válido o no? Verán, por qué hizo con 2 personas luego? Porque después usted nos dijo que sí, sí podemos hacer de 2 personas hasta 3. Claro, sí, o sea, sí pueden hacerle, pero si tienen, obviamente, si están tratando el mismo problema y hay diferentes causas, y cada proyecto no necesariamente van a hacer la investigación en todas las 4 o 5 causas que tengan, ¿no es cierto? Porque, o sea, cada uno de nosotros tiene una manera distinta de pensar. Posiblemente el mismo marco teórico les pueda servir, pero un problema no se soluciona por una sola línea, ¿no? Hay varias formas de solucionar los problemas. Entonces usted va a plantear por un lado y los otros 2 compañeros, de acuerdo a sus enfoques y a las causas que quieran ustedes responder como sea, solucionar el problema. ¿Recuerdan el ejemplo que les había dado yo con relación a los constantes accidentes que sucedían en la carretera entre Aloa y Santo Domingo, ¿no es cierto? Había 5 causas ahí. Una de las causas eran choferes irresponsables, la otra era carreteras en mal estado, otra es una mala señalización, otra había de pronto el parque motor eh, obsoleto. Entonces, mire, son 4 causas que producen un mismo problema. Y yo puedo irme a hacer un proyecto, por ejemplo, pensemos en esto, quiero mejorar la condición de las carreteras, ampliar las carreteras, y nada tiene que ver con la responsabilidad de los choferes o la irresponsabilidad de los choferes. En cambio, si yo voy para solucionar el problema desde la irresponsabilidad de los choferes, entonces campañas de capacitación, de concientización o de pronto algo de conducción, ¿entiende? Entonces, a ese mismo problema hay varios tipos o formas de resolver ese problema. Entonces, ahí ustedes pueden generar, si son 3, 4 compañeros que están haciendo el mismo proyecto, pero tendrán soluciones distintas, diferentes, dependiendo a cuál causa ustedes quieren atacar o eliminar. Si me explico, ¿le pude responder a su pregunta? Sí, gracias. Y mi compañera no tiene micrófono y dice que le dé preguntando que a ella, a ella dice que no le ha enviado al correo la corrección. ¿Qué pasa en esos casos? A ver, deme el nombre de ella, porque yo a todas, o sea, yo a Pantoja, nadie, Pantoja Guanotoa Mariela. déjeme anotar. Pantoja, ¿cuál es el nombre? Guanotoa Mariela. Mariela, ya. Ya le reviso, pero yo todas las tareas, o sea, seguramente ella ya le califiqué. Si ya le califiqué, tiene que estar hecha Que ya la ha entonces, calificado, dice. ya, entonces, no hizo el grupo ella, porque de pronto, no, aunque No, no, ella hizo solita yo ese y la independientemente tarea le 2 mando. ya hicimos en grupo. Ya, entonces, de todas maneras, que le revise el correo institucional, no el correo personal, ¿no? Porque yo no mando los correos personales, yo mando el correo institucional, ahí tiene que revisar. Muy bien, ahora sí vamos a pasar a lo que estábamos viendo, ¿no? La tarea 1 y la práctica, digo, tarea 2 y práctica 2. Ahora vamos a la práctica 2. Tarea 2, ya les expliqué. Ahora vamos a ver lo que es la práctica 2. Si es que necesitan ¿cómo se llama? Aclaración con relación a la tarea, porque me han escrito que no se dan cuenta de qué se trata. Pero hasta aquí la práctica, la tarea 2 ya está claro lo que tienen que hacer, ¿verdad? ¿Les quedó claro eso? Toca llenar con ese cuadrito que nos indicó. Este cuadro que yo les había indicado es simplemente, como les decía, es una herramienta más que cuando ustedes quieran, o sea, si quieren ustedes hacer su investigación, que es importante después de todo, tenemos un grupo humano objetivo al cual le vamos nosotros a hacer la investigación, es el sujeto de estudio. Pensemos nosotros familias que están siendo de pronto queremos saber cómo les ha afectado en un condominio o un edificio, ¿no? Familiar. Y entonces ustedes quieren saber de esas personas. Como vamos a hacer una investigación no solamente con las preguntas y una encuesta se puede hacer, es importante que sepamos también las condiciones de lo social de esas personas. A mí me interesa saber su cultura,
quiero saber aspectos, sus hábitos, sus costumbres, como le dice aquí, en el contexto cultural. O si yo quiero saber en cuanto al aspecto social, si están o no están organizados, como si viven en un condominio o un edificio, ¿me explico? Entonces, esto me ayuda, solamente me orienta. Recuerda que yo les estoy dando las herramientas que les guíen a ustedes en su investigación. Entonces, si yo voy a investigar a personas, ¿qué voy a averiguar de esas personas? Esta ficha me orienta. Si es que va a ser lo cultural, lo social, lo económico, lo político, lo ergonómico, lo físico, lo biológico. ¿Estamos? En ese sentido me sirve. Cuando ustedes estén desarrollando, haciendo su investigación del marco teórico, recuerden que el marco teórico no solamente se habla sobre un tema o una enfermedad en particular. Pensemos que es en una enfermedad, ¿ya? Esa enfermedad ataca a una persona, pero ¿qué persona? Esa persona pueden ser niños, pueden ser personas adultas, hombres, mujeres, personas de la tercera edad, en fin, entonces cada una tiene sus propias particularidades. Entonces esas fichas simplemente me orientan a mí de cómo indagar la investigación, o sea, con relación al lado humano, ¿ya? Solamente es para eso. Ahora bien, ¿qué me dice la práctica 2? Espero que le haya podido contestar la pregunta. De todas maneras, ustedes saben, aquí la clase es para eso, para que ustedes pregunten las inquietudes que tengan, en fin, si no quedó algo claro, yo les aclaro y vuelvo y repito. Y como ustedes saben, esto está siendo grabado. Ustedes, si es que algo no les quedó claro, vuelvan a ver el video y entonces creo que se les aclarará las dudas que tengan. Muy bien, ¿qué es lo que estoy pidiendo en la práctica 2? Dice, elaboran el plan de investigación con todos sus elementos. ¿Dónde está el plan de investigación? Aquí ustedes tienen un link en donde dice estructura del plan de trabajo de grado IPCA. Entonces, cliquean ahí y les va a llevar a este documento. ¿Ya? Y lo que tienen que hacer, como ya les dije hace un momento, ¿no? Simplemente ir llenando estos ítems. Algunos de ellos ustedes ya lo tienen, pero ¿qué pasa? Que, por ejemplo, en este ítem del diagnóstico, no, ustedes, yo les dije en la primera tarea, hay cosas que no voy a poner mucha atención con relación a la problemática y al problema o al planteamiento del problema. Yo voy a poner atención, y les dije, en la formulación del problema y en lo que es el árbol de problemas, las causas, los indicadores, qué es lo que sucede con ese problema, ¿entienden? Entonces, esa parte era importante. ¿Para qué? Para lo más esencial era la formulación del problema o el problema central. ¿Cuáles eran las causas? ¿Cómo surgen los objetivos específicos? En fin, eso es lo que yo puse mayor atención. ¿Para qué? Para que cuando ya lleguemos a este documento que es el plan y que toca hacer lo mismo, es el momento de volver a leer si hay algo que me faltó, como les decía hace un momento, estos tres factores, el factor humano, el factor ambiental y el factor industrial o tecnológico, que ya les acabé de explicar. Recuerden que el ambiental es ubicarle geográficamente al problema o al sujeto de estudio. Eso ya les expliqué hace un momento. Entonces, les lleva a este documento, ¿no? Dice, un plan de investigación con todos sus elementos, de acuerdo a las matrices presentadas por el docente y subido al aula virtual. Dice, en los documentos de apoyo didáctico, presentar el plan de investigación en el formato que está aquí. Nada más. Esta práctica es llenar este formato. ¿Me explico? Sí me entendieron esto, ¿ya? Ahora bien, verán, O sea, Daniel, sí, disculpa. Sí, diga. O sea, esta práctica 2 toca llenar con lo que tenemos de la tarea 1. Perfecto, de eso se trata. Les dije, tanto en la tarea 1 como en la práctica 1, ustedes ya tienen elementos para este plan. Yo les dije desde un principio, ¿qué es lo que vamos a trabajar? Vamos a hacer investigación y lo primero que vamos a elaborar es un plan de investigación. Pero para elaborar el plan de investigación estamos sujetos a seguir este proceso. Que no se preocupen porque vamos a ir haciendo de poco a poco y por etapas, ¿no? O sea, no les dije, sería... generalmente lo que se hace en metodología de investigación es, a ver, traigan un tema,
vean, este es el formato y sigan trabajando. Es la manera que nos han enseñado a nosotros. Yo les dije, mire, yo no voy a enseñar teoría. Vamos a hacer en la práctica, vamos a hacer investigación. Y es lo que hemos venido haciendo. Entonces les dije, miren, verán, de las tareas y las prácticas, todo esto ya forma parte del plan de investigación. Recuerden que lo único que estamos haciendo es elaborar un plan. Pero primero estamos construyendo herramientas, instrumentos que me van a orientar en la investigación, en el proceso y en las actividades, en la práctica de investigación. Entonces el compañero se dio cuenta, perfecto, de eso se trata. Ya tenemos la mayoría de las componentes de este plan, ya están hechos. Lo que falta de añadir, lo van a hacer. Hay una parte en este esquema, en este modelo de plan, que es la metodología, ¿no? Que el ítem 8 dice descripción metodológica. ¿Recuerdan que ustedes en la práctica 1 tenemos un cuadro en donde está el indicador? Primero estamos viendo ahí las categorías, estábamos viendo los ¿cómo se llaman estos? Los métodos, las técnicas, las herramientas, al grupo humano que es el sujeto de la investigación. Sí se recuerdan ese cuadro, ¿no? Que yo les insistí cuando estábamos haciendo, les digo, recuerden que este cuadro es suficiente para poner en la descripción metodológica. Pero eso en teoría sería así, ¿no? Poner ese cuadro es suficiente. Cualquier persona que vea ese cuadro puede interpretar y decir, mire, aquí están los indicadores, aquí están las categorías, aquí están ¿cómo se llaman? Las dimensiones de investigación. Está el tipo de pregunta, en fin, es un cuadro completito. Eso es suficiente, pero aquí, en todo proyecto, en este ítem que dice usted, descripción metodológica, le está diciendo que usted tiene que describir los métodos, las técnicas, los instrumentos que usted va a utilizar en su investigación. Entonces, ¿qué expresa? Expresa el tipo de investigación, las preguntas directrices, los objetivos, las variables, los indicadores, las fuentes de información, el universo de estudio. Entonces, aquí viene descrito, le describe. Lo que ve en ese cuadro, lo describe aquí, redacta aquí, nada más. Pero además de esto, verán, yo les voy a proporcionar luego, así como les facilito a ustedes esta herramienta que está aquí, que es de esta matriz para orientarles en cuanto al estudio del factor humano, o del ambiental o de lo tecnológico, ¿no? Les voy a subir también un material que les va a servir a ustedes para poner aquí dentro de la descripción metodológica, de una manera organizada, muy bien planificada, ¿no? Dependiendo del método y el enfoque de investigación que usted esté planteando, si es cualitativo, si es cuantitativo, si es mixto, ahí el diseño, recuerden, cuando hablamos de diseño de investigación, es el esquema del plan, ese es el diseño, así que no se preocupen, simplemente ponen el mismo esquema del plan, es el diseño de la investigación. Y es lo que va acá. Ustedes tienen un ejemplo, ¿no? Bueno, no lo tengo aquí. Dentro de este esquema de descripción metodológica, al presentar los instrumentos de investigación, tienen que presentar también una ficha de validación de los instrumentos de investigación, que eso lo vamos a ver más luego cuando estemos en la clase ya llegando a los contenidos de las técnicas. Vamos a llegar a una parte donde dice validación de los instrumentos de investigación. Validación es eso, validar el instrumento, que sea viable, que sea confiable, que usted pueda realmente tomar, es decir, aplicar ese cuestionario, o si es un test, o si es una entrevista. El documento con el que usted va a hacer esa investigación, que es un control de preguntas, ¿no? Entonces eso, ese documento que es el cuestionario, que tiene sus objetivos, por supuesto, tiene qué sé yo, tiene 15, 20 preguntas, 8, 10, las que ustedes alcanzaron a hacer. Ese documento tiene que ser validado y yo les voy a proporcionar las fichas de validación. ¿Quién va a validar ese documento? Va a validar especialistas del área de la que usted está investigando, que en nuestro caso son compañeros docentes, que cogen, le mandan a ustedes su cuestionario y junto con la ficha, y dice, por favor, deme validando esta ficha de observación o este test, este cuestionario.
y está de acuerdo a las variables que vamos a ver más adelante. Y entonces él ve, compara las preguntas y dice, sí, ahí está bien, son 6 ítems que hay que cubrir, que ya les voy a dar más luego. Y entonces dice, sí, cumple perfectamente y le firma. De estos necesitamos que le validen 4 personas. 4 personas son el 100%. Si yo de esos ya van a ver para tabular y cuando llenen esa ficha, los 4 no van a llenar igualito. Alguno le dirá, ¿sabes qué? Este ítem para mí es menor en cuanto a la validación, ya les voy a enseñar qué. Y entonces, cuando ustedes, ¿cómo se llama esto? Tabulen esas cuatro fichas, en una quinta ficha de la que ustedes van a llenar, dice, a ver, de los 4 a este ítem primero contestaron esto. De los 4 a este segundo ítem contestaron esto. Y si todos contestaron de que es alto, que es positivo, entonces está validado automáticamente y como está con las firmas de los docentes ahí o de los especialistas, está validado ese documento. Entonces, cuando ya está validado con las firmas de responsabilidad, que son las 4 personas que yo les estoy pidiendo, ¿no? O si si ustedes solamente pueden conseguir de 3, bueno, no hay problema, de 3, que los 3 serían el 100%, ¿no? Para la tabulación me refiero, ¿no? Bueno, eso si es que tienen alguna duda o dicen, Damián, ¿de qué estás hablando? Al momento que lleguemos a las fichas, cuando vayamos al cuestionario y a la validación, yo les voy a llevar a ese instrumento al que estoy haciendo referencia. Simplemente ahorita por lo que estamos topando de la descripción metodológica, me tocó hablar sobre este pequeño tema. Espero no haberles confundido, pero de todas maneras yo ya les aclaro el momento que ya lleguemos a las fichas. Solo quería aclararles que tienen estos ítems y cuando tiene la parte metodológica, ¿no? Recuerden que ya está una buena parte hecha en la práctica 1, que es ese cuadro que les estoy haciendo referencia. Ya después, en cuanto a la redacción, a la descripción, es lo que yo les voy a ayudar a orientarles de cómo ustedes puedan desarrollarle, escribir, hacer su texto, ¿entienden? Y ahí después también meter la página de validación, que cuando eso vaya al informe final y cuando los lectores lleguen a ver su trabajo y lleguen a la descripción metodológica, vean que sus instrumentos de investigación fueron validados. Entonces eso es un plus, es algo que le apoya, que le mejora, que dice a su trabajo. No todos piden eso. O sea, no en todas las universidades o de pronto carreras exigen eso, ¿no? La mayoría sí, la validación de los instrumentos de investigación, ¿no? Pero en otros casos no. En muchos casos no. Entonces, pero a mí sí me interesa que estén validados, porque eso es un respaldo de que su trabajo está bien elaborado y tiene usted alguien que le validó, que dio licencia de que eso está bien hecho. ¿Entienden? Entonces, eso es un plus. Eso le mejora al trabajo, le da calidad al trabajo, ¿ya? Entonces, eso es lo que comprende ahorita la práctica 2. Con esto creo haberles aclarado lo que tienen que hacer en la tarea 2 y la práctica 2. ¿Tienen alguna pregunta antes de ya pasar a lo que son los instrumentos y técnicas de investigación? ¿Tienen alguna pregunta? Con relación a la tarea y a la práctica, por supuesto. Si les quedó alguna duda. Parece que no. Profesor, ¿Sí? una preguntita. Sí, Jonathan, diga. En la tarea 2 veo que hay los 2 ítems. ¿Los 2 ítems le incluimos en un solo documento de Word? ¿En la práctica 2 o tarea 2? En la tarea 2. En la tarea 2, vamos a ver. Sí, ahí tienen, son varias cosas que entran ahí, que después les destinamos al documento que se vaya a generar, ¿no? Aquí no se preocupen, simplemente hay algo que ya tienen aquí. Por ejemplo, se justifican el proyecto de investigación, ya tienen, le ponen su justificación. Dice el presupuesto teórico, ya tienen, ¿no es cierto? Que tenían en la práctica 1 también tenían, en donde el presupuesto teórico era el nombre del libro, el autor, el año, la editorial y los posibles temas que podría ser y que están relacionados con el problema que usted está investigando. Esta ya la tienen, cogen y la añaden ahí. Después dice el marco teórico, que es el desarrollo, ya la parte escrita de qué, de este presupuesto. Y cuando ya tiene escrito, ustedes saben qué, lo que realmente sustenta de todo este marco teórico, lo que realmente sustenta el marco teórico, será una parte. Ven que va de lo general a lo particular, ¿entienden?
Entonces, aquí hay prácticamente 3 elementos, entonces serían 4 elementos que irían ahí. Y que a su momento, cuando ya estemos haciendo el informe final, ustedes elegirán qué de todo esto, si entra o qué no entra ya en el informe final. Porque aquí, como decía, es un presupuesto, posiblemente pueda ir o no pueda ir. ¿Entienden? Pero cuando ya estén haciendo su informe final, dicen, ¿sabe qué? Estos contenidos no le apoyan en nada a mi propuesta. Entonces ustedes ven que esas proposiciones o esa teoría o sacaron por ahí en alguna editorial, sacaron un artículo que ustedes ven que a su momento cuando estuvo averiguando le pareció interesante. Y cuando ya está haciendo su informe final y ya está haciendo y aplicando las encuestas y todo, dice, sí, esto no me apoya. Ya lo elimina. Usted ya sabe qué es lo que no le va a servir. ¿Entienden? ¿Ya? ¿Resuelta la pregunta? Sí, profesor, gracias. Ya, muy bien. Entonces vamos a lo que es los instrumentos y técnicas de investigación. Ustedes saben que para poder desarrollar una investigación, uno necesita primero de estar enmarcado en un enfoque de investigación, ¿no? Y sabemos que los enfoques que ya vimos, ¿cierto? Es el enfoque cualitativo y el enfoque cuantitativo. Y la mezcla de estos dos es un enfoque mixto, ¿no es cierto? Pero estos enfoques de investigación tienen sus métodos, tienen sus propios procesos. Entonces, lo que vamos a ver ahorita son los métodos y técnicas que se van a utilizar. Vamos a ver qué es un método, qué es una técnica. Vamos a revisar las técnicas de análisis, vamos a ver las técnicas de síntesis, los instrumentos de investigación, ¿cuáles son? El cuestionario y la entrevista. Algo que para ustedes estoy convencido de que no es nada nuevo. Sin embargo, es importante que los topemos para que ustedes comparen en el momento en que están haciendo el plan de investigación, ya pegando lo que ustedes hicieron, de pronto descubren que el método cualitativo que ustedes estaban aplicando, dicen, no es ese. Me voy a la observación técnica, por ejemplo. ¿Ya? Entonces voy a observación, pueda que le cambie. O si de pronto ustedes ven que hay algo de su método que no le considero y que está aquí y pueda mejorar. Porque les digo, en la investigación, ¿no? Yo puedo replantear preguntas, quitar unas que de pronto no me aportan. Yo puedo de pronto, si hay un nuevo grupo humano al cual yo también indagar que me interesa que se haga esa investigación porque le va a enriquecer la investigación, entonces lo modifico y cambio. O sea, con esto quiero decir que en investigación nada está escrito en piedra y que lo que lo hizo ahí se queda, ¿no? Puede quitarlo, modificarlo, hasta los objetivos pueden cambiar. En el sentido de que de pronto dicen, ¿sabes qué? Los objetivos que yo me marqué no apuntan a resolver el problema que está aquí. O de pronto no tengo ningún tipo de información que me apoye. O sea, le falta las fuentes para poder investigar, o no tiene los recursos para poder investigar, o no se lo permite. O de pronto es una política, le impida hacer su investigación y tenga que irse por otro lado para poder lograr su investigación. Ejemplo, que usted tenga que hacer una investigación en un lugar que sea muy complicado realmente de hacer su investigación. De pronto usted, por decirlo así, ¿no? Quiere saber las condiciones de las personas que están privadas de la libertad. Y es muy complicado que realmente a ustedes les permitan entrar a esos sitios. Y de pronto no haya la facilidad política, o sea, de los directivos que digan, no, usted no entra aquí. Peor si es una chica. Entonces usted tiene que buscar otras formas de investigar, pero le interesaba saber lo que están pensando, o algo en particular de la gente que está privada de la libertad. ¿Entienden? Entonces posiblemente yo cambie mis objetivos, cambie la forma o el método o la técnica de investigar, que ya de pronto ya no puede ser de pronto información primaria, directamente hablar con las personas que están ahí privadas de libertad, sino que con terceros, que pueden ser los guardias o familiares, ¿entienden? Tiene que cambiar el método, tiene que cambiar la técnica. ¿Qué es el método? Recuerden que el método es el camino a donde yo tengo y quiero llegar en cuanto a un nuevo conocimiento o a la información que yo requiero. Ese es el método. Puede definirse como una regla ordenada o un plan general o una manera de emprender sistemáticamente el estudio de los fenómenos de una cierta disciplina. En el sentido filosófico, el método es la manera de reproducir el pensamiento, el objeto al que se estudia. ¿Qué es la técnica?
es el manejo de ese método, es la forma de cómo yo manejo el método. Una técnica, en cambio, es la aplicación específica del método, mediante el procedimiento o conjunto de procedimientos para el empleo de un instrumento, ¿no? Es la agilidad, la facilidad con la que usted maneje ese método, ¿no? Entonces, ustedes seguramente les gustará unos métodos y otros no. Entonces, ustedes técnicamente se adaptarán mejor a un método que a otro, ¿no? Entonces, la técnica de cómo usted maneje, cómo usted organice, cómo usted la manipule, ¿no? Tanto conceptual como también de pronto de una manera más tangible lo haga. Entonces, eso, ahí verá, ¿no? ¿Cuál es lo más conveniente en cuanto al uso de una técnica? Ya, pero ya sabemos a qué hace referencia lo que es la técnica. El análisis significa desagregar, descomponer un todo en sus partes. Analizar significa detenerse a ver cada, como es, elemento o lo que le compone a un todo. Pensemos, les voy a dar un ejemplo muy sencillo, muy simple. Queremos analizar una silla. Entonces yo, al decir silla, hablo de un componente completo, silla. ¿Pero qué es una silla? Una silla está compuesto por 4 patas, un asiento, un espaldar, o descansacodos o coderas. Y entonces puedo describir, yo digo, patas de metal, de madera, que pueden estar ensambladas, y entonces voy describiendo cada uno de los componentes. A eso se llama análisis. Ir describiendo cada uno de los componentes y obviamente, ¿no? Dependiendo de qué quiere analizar y cómo lo quiere analizar. Porque puede ser en cuanto a materiales, puede ser en cuanto al tamaño, a la forma, al peso, ¿no? A la calidad de los materiales, a cómo se construye, en fin. ¿Entienden? Entonces, eso es analizar. Es algo más profundo, donde nosotros tenemos que necesariamente utilizar nuestro criterio, nuestro raciocinio, ¿no? Y también aquí es importante la intensidad con la que uno, ¿no? Analice las cosas. O sea, que nosotros no solamente veamos con los ojos, sino que vayamos veamos y entendamos con nuestro entendimiento, con nuestro cerebro, ¿no? Por ejemplo, estamos analizando las respuestas de un entrevistado. Decimos, analizamos lo que nos está diciendo, el significado de las palabras, pero es más, también queremos analizar el gesto, cómo se para, cómo contesta, cuándo eleva la voz, cuándo baja. Entonces, no solamente es una respuesta fría, ¿no? Como una frase que puede estar escrita, pero cómo se lo dice, también me da a mí información. Entonces, todo ese esquema de ir comprendiendo, entendiendo, ¿no? Esos significados se llama análisis, ¿ya? Ahora, ¿qué es, en cambio, la síntesis? Es al contrario, ¿no? Es diferente. Es del todo a llegar a una sola parte. Dice, es la comprensión inversa a la complementaria del análisis. Síntesis quiere decir reunir las partes en el todo. Este proceso nos conduce a la generalización de la visión integral de toda una cantidad de diferentes elementos. Las dos operaciones, ¿no? Tanto el análisis como la síntesis anteriores, nos indican que las cosas y los procesos están organizadas en totalidades y globales, y totalidades y parciales, en general y en generalidades y especificidades. Entonces, hay que entender eso, ¿no? Para el análisis y la síntesis. Recuerden que ustedes ya lo hicieron, y les voy a demostrar cuándo. En el momento en que ustedes estaban analizando todo el contexto o qué le rodeaba al problema que a ustedes les interesa resolver, ¿no? Y le vieron ustedes como problemática. Y después plantearon el problema. Y después llegaron a una síntesis, que es la formulación del problema. Es decir, ustedes ya trabajaron en el análisis y también trabajaron ya en la síntesis. Sino que ahora tiene que ver que de una manera consciente qué es lo que ustedes están haciendo. ¿Sí? Espero que vayan identificando los pasos, los procesos con los cuales ustedes ya están trabajando. Así tenemos que algunas disciplinas son eminentemente deductivas, como la lógica y la matemática, en tanto que la física, la química y la biología son de naturaleza inductiva. Recuerden acá métodos deductivos e inductivos, enfoques, ¿no? Cualitativos, cuantitativos. Cada uno de ellos tiene sus propios métodos o procesos. Dentro de ellos, en todos utilizamos nosotros
el análisis y la síntesis, ¿sí? A eso queremos llegar. Estos son los instrumentos de investigación. Recuerden, aquí vamos a ver el cuestionario en cuanto al enfoque cuantitativo, es decir, numérico, ¿no? Cuando queremos cuantificar el problema que queremos ver, o sea, la investigación que vamos a hacer va a ser cuantitativa. Es un instrumento compuesto por un conjunto de preguntas diseñadas para generar datos necesarios para alcanzar los objetivos de estudio. Es el plan formal para recabar información de cada unidad de análisis de objeto de estudio, es una variante, ¿no? Y que constituye el centro del problema de investigación. Tenemos el cuestionario, nos permite estandarizar, uniformar, y en cuanto al recabado de la información. Aquí, por ejemplo, miren, también estoy añadiendo sobre qué es un diseño, y si un diseño no es adecuado, si dentro del proceso no lo organizan de una manera que sea, como es, perfectamente bien planificada, lo que estamos haciendo ahorita, su plan, ¿no? Todo sale mal. Si está mal elaborado, todo va a salir mal. Por eso les decía desde un principio a ustedes, ¿no? ¿Cómo vamos a trabajar? ¿No? Entonces, bien, el cuestionario nos permite estandarizar y uniformar el recabado de la información. Un diseño inadecuado o mal elaborado nos conduce a recoger datos incompletos, imprecisos y, como debe suponerse, genera información poco confiable. Aspectos básicos para la elaboración de un cuestionario. ¿Qué es lo que tenemos que tomar en cuenta para un cuestionario? Primerito, tenemos que tener los objetivos bien claros de lo que queremos conseguir nosotros con la información que nos van a dar. Primero tenemos que estar nosotros, ¿cuáles son los objetivos que nosotros tenemos que tener bien claros? Los objetivos de investigación, que tienen que estar perfectamente bien relacionados con las causas que producen ese fenómeno o ese problema. Entonces, fíjense, tengo que tener bien en claro las causas, los objetivos específicos, la batería de preguntas o cuestionamientos que yo me hago, que se llaman interrogantes. O también, a la hora de un interrogante, estamos hablando de hipótesis. Es qué posiblemente podría solucionar o cómo posiblemente se está generando ese problema. Son hipótesis o preguntas de estudio que impulsan a esbozar el cuestionario. Todo esto ya lo hemos ido haciendo. Solamente quiero que ustedes a su vez vayamos entendiendo de esos instrumentos y qué tan acertados estamos en lo que estamos haciendo. Para preparar el cuestionario debe tenerse en cuenta lo siguiente: el origen de la información que se busca. ¿Dónde está? Estamos hablando de aquí del factor ambiental, es decir, la ubicación geográfica. ¿En dónde está? ¿Quiénes son? ¿Dónde están ubicados? ¿Sí? Direcciones es posible, ¿no? Dice, el origen en la información de lo que se busca. Los sujetos o muestra que nos brindarán la información. Si yo tengo claro que voy a hacer una investigación, por ejemplo, ¿no? Pensemos en que mi grupo humano o el sujeto de estudio que yo voy a desarrollar o voy a aplicar las encuestas, las entrevistas, los tests, en fin, ¿no? Y en marco que va a ser en el sector de Zuleta, a los artesanos de Zuleta voy a hacer mi investigación. Y de pronto no tengo los recursos, o tengo la pereza de ir para allá, y me voy a los artesanos de San Antonio. Ya no deja de ser válida esta investigación. Los sujetos de investigación, así sean artesanos, es lo mismo, artesanos en Zuleta, en Cayambe, Otavalo, lo mismo son artesanos. No, no es así. Entonces tenemos que tener bien claro, si yo estoy ubicando geográficamente a un sector humano y ese grupo humano, a ellos tengo que aplicar. Que si de pronto yo quiero hacer la misma encuesta, pero en una circunstancia diferente, tiene que arrojarme en cuanto a resultados de qué están pensando las personas. Por ejemplo, que ustedes van y llevan una solución a un problema. Pasa un tiempo y quieren volver a hacer si se fue o no se fue ese problema. ¿Entienden? Entonces no puedo yo aplicar una investigación o un cuestionario a un grupo humano, ¿no? Siendo mi objetivo de investigación otro, a eso hace referencia. El medio o medios para la aplicación de los instrumentos. Hay que tener bien en claro. Si yo voy a utilizar la entrevista, debo obviamente tener preparado los recursos con los que yo voy a desarrollar.
Si va a ser una entrevista, entonces como va a ser una entrevista, necesito yo preparar la entrevista, llevar los aspectos tecnológicos para la entrevista, es decir, una grabadora, una videograbadora, un blog de notas, ¿sí? Que me pueda servir para orientarme. O sea, son los medios con los cuales yo puedo desarrollar. Si de pronto me voy a ir al páramo, tengo que estar preparado, hasta físicamente para irme al páramo, ir abrigadito, en fin, todo ese tipo de cosas, ¿no? A eso hace referencia, hay que tomar en cuenta, ¿no? No de pronto se estén muriendo de frío, por decirlo, cuando se vayan para ese lado, en este caso que se vayan a sitios así fríos, ¿no? El tipo de preguntas que nosotros podemos hacer en los cuestionarios son abiertas o bien cerradas. Las preguntas abiertas nos dan la posibilidad que al interlocutor, la persona que estamos haciendo la pregunta, él pueda desplayarse y pueda extenderse y explicar, y en fin, él es dueño de la respuesta, ¿sí? Esa es una pregunta abierta. Es un poquito complejo, ¿no? Realmente elaborar este tipo de preguntas, sobre todo en investigaciones sociales, ¿no? Porque para la tabulación, supóngase que son 50 personas. Una pregunta abierta a 50 personas, tenemos otros 50 mundos respondiendo distinto, respondiendo diferente. Así sea de un mismo problema, ¿entienden? Entonces, este tipo de preguntas ofrecen algunas ventajas, eso sí. Una es que permite que los encuestados indiquen sus reacciones generales ante determinado aspecto o rasgo. Lo dicho, ¿no? Es lindo escucharles, saber su opinión, saber lo que están diciendo, entendiéndoles sus situaciones, en fin. Pero el momento que vayamos a interpretar, a tabular, para tomar nosotros decisiones de cómo mejorar las condiciones, lo que quiera que sea, la solución que queramos dar al problema, tenemos que interpretar, dependiendo si es de grupo humano, son 50, 100, 70 personas. Preguntas abiertas es bastante complicado, ¿no? Es preferible, ¿no? Cuando vamos a hacer un cuestionario, una encuesta, sean preguntas cerradas. Y vamos a ver qué tipo de preguntas cerradas. Ya vamos a ver. ¿Qué contienen las preguntas cerradas? Estas nos brindan las opciones de respuesta de una lista y el encuestado debe elegir la respuesta que considere conveniente, como las pruebas que les tomamos a ustedes, ¿no es cierto? Con varias respuestas, ustedes eligen la que consideren correcta. Ellos también se les hace la pregunta y ahí habrá 3 o 4 posibilidades de respuesta y la que se le acomode a él elige, dice yo pienso esto y esto es, o va. Entonces, cuando vayamos a tabular, lo único que nosotros tenemos que hacer es, a ver, de las 50 personas a esta primera pregunta, ¿cuántos contestaron el ítem 1, 2, 3, 4? Entonces, es más fácil de tabular y numéricamente sacar porcentajes y podemos interpretar en cuanto a qué dijo la mayoría, qué dice una minoría que dijo, qué está pensando en relación a la respuesta que ellos eligieron. Entre las ventajas que tiene realizar este tipo de preguntas es eliminar el sesgo. Aquí no se divaga, sino que está directo, ¿no? Aquí no puede haber mala interpretación porque está una respuesta fija ahí, ¿no? No puede inventarse otra respuesta, está ahí. Dice, de parte del entrevistado, son fáciles de codificar, lo que les decía hace un momento, y las respuestas obtenidas son muy específicas, ¿no? Básicamente, en toda investigación se utilizan 2 tipos de preguntas cerradas, a saber, entre las cerradas tenemos las dicotómicas y las de opción múltiple. Las dicotómicas se caracterizan por tener una respuesta fría, sí o no. De pronto también la dicotómica tiene sentido porque cuando preguntamos ¿es soltero o casado? Soltero o casado. No. Estado civil, una sola respuesta, ¿no? Estas son las preguntas dicotómicas que no tiene cobertura en cuanto a la respuesta más que estas, ¿no? Dice, si usted fuma, sí o no. ¿Es usted de Sevilla, sí o no? ¿Es aficionado al fútbol, sí o no? Como ejemplo. En cambio, cuando tenemos nosotros preguntas de elección múltiple, como ustedes conocen muy bien, tiene una gran posibilidad de responder. Aquí también hay que tener cuidado con el número de respuestas que vayan ustedes a desarrollar, ¿no? Por ejemplo, si ponen 6 respuestas, son 6 respuestas que ustedes tienen que tabular, e imagínense del número de encuestados, ¿no? No es que les digo que se vayan por lo más fácil, no. Simplemente hay que poner las respuestas que realmente a ustedes les interese saber y conocer, ¿sí? Tampoco no hay un límite, si saben que pongan 3 o 4, o para que sea fácil para ustedes pongan 2, no es así,
¿no? Por favor, entiéndame, ¿sí? Este tipo de preguntas ofrece una mayor número de respuestas o preguntas dicotómicas. A lo que se debe hacer, el cuestionario es indicar la alternativa, que se exprese la opinión. Aquí lo que la persona elija, esa respuesta se va, no la pueden alterar. Hay otra cosa también que hay que tomar en cuenta, ¿no? En el momento que están respondiendo, bien pueden responder ellos con su mano, ellos personalmente, o usted responder, ¿no? Para facilitar la encuesta. Hay que tener un gran grado de honestidad, ¿no? Eso ni hablar. Porque usted está haciendo la encuesta, es decir, que a esta pregunta que responde y pague, le pone nuestra respuesta, y usted no le gusta esa respuesta y pone la que a usted le parezca. Estamos siendo deshonestos, ¿no? Y créanme que de eso sucede, eso pasa, sobre todo de las encuestas que tienen que ver con la política, ¿no? Siempre se va sesgado hacia quién paga la encuesta, porque de todo tenemos en la viña del Señor, como se dice vulgarmente. Preguntas con respuesta a escala. Aquí ustedes, cuando hablan de escala, ya recordarán también en la práctica 1 que venimos trabajando. Vimos hasta las escalas ahí de mucho, poco, nada, ¿sí? Y dependiente de la variable, por ejemplo, confort, poco confortable, nada confortable, muy confortable. Hablando del confort como variable, o el variable tiempo. Quedamos por tiempo, 20 minutos, 15 minutos, 10 minutos, 5 minutos, variable tiempo. Variable, bueno, en fin, lo que ustedes vayan a investigar, ¿no? Ya, estas son respuestas de escala. Con este tipo de preguntas se pretende medir el grado de intensidad y sentimiento respecto a una característica o variable. Ahí está. Recuerden que las variables, ¿no? Surgen, se identifican con mayor facilidad en las causas. Recordarán eso, ¿no? Generalmente se conoce como escalas de medición de actitudes y una de las más usuales en escalas son estas, ¿no? Muy poco, mucho, nada. Ejemplo clásico que podemos ver a continuación. Muy de acuerdo, más bien de acuerdo, indiferente, más bien en desacuerdo, muy en desacuerdo, otra escala. Aquí fíjense que va de lo muy positivo a lo muy negativo. Entonces aquí tenemos, fíjense en esta escala tenemos 1, 2, 3, 4, 5 escalas tenemos aquí, ¿no? Entonces, es bueno irse de lo negativo a lo positivo, ¿no? Para que tenga una buena abanico de selección, a lo muy malo a lo muy bueno, o bien a lo positivo o bien a lo negativo, ¿no? Para hacer un poquito más, o sea, y en el momento que vayamos a tabular, a interpretar, se hace más específica la investigación, ¿no? Sobre la redacción de las preguntas, ¿cómo redactamos las preguntas? Recordarán, y vuelvo y repito, nosotros ya lo hicimos, trabajamos en las fichas, y les decía a ustedes, si tenemos mal enfocadas las causas, mal enfocados los objetivos específicos, necesariamente van a ir malas preguntas. Entonces, ¿cómo tenemos que elaborar las preguntas? Primero, tenemos que estén a acuerdo con los objetivos de investigación. Tienen que estar perfectamente bien encadenadas a esas causas, a los objetivos específicos, y de ahí vienen las preguntas. Y recuerden ustedes que ya en la práctica trabajamos las causas, los objetivos específicos de investigación, y de ese objetivo específico de investigación sacamos las preguntas o interrogantes de investigación. Y de ahí sirven esas preguntas que lo hicimos. Prácticamente ya estamos trabajando nosotros en los cuestionarios, en los tests, en las fichas de observación o en las entrevistas. Es decir, ustedes ya estaban trabajando en la práctica lo que estamos viendo ahorita, que son los instrumentos de investigación. Ahora las preguntas tienen que ser claras, tienen que ser comprensibles, tienen que ser específicas, que no se vaya a divagar o que no sean ambiguas. Es importante que las respuestas que den a las preguntas no sean tergiversadas. Por eso la pregunta tiene que ser concreta, que la respuesta esté, ya les decía, no de elección múltiple, hasta el punto que ustedes no se pueda divagar, ¿no? De pronto, ustedes hacen una pregunta y tienen 3 posibilidades o 4 posibilidades de respuesta, pero es una pregunta ambigua, es una pregunta que no les lleva a ninguna parte, es una pregunta que no le va a aportar. Por más linda, hermosa que esté redactada la pregunta, si no le va a aportar, no está direccionada, no está conectada ni a los objetivos de investigación, ni está conectada a las causas, entonces es una pregunta que no le da valor. O sea, ¿para qué?
¿Entienden? Porque hay preguntas que no tienen ningún sentido y están ahí, ¿no? Entonces no tienen para qué estar. Y ustedes se habrán dado cuenta, y espero que se den cuenta, cuando estemos analizando y ustedes revisen sus fichas y estén haciendo las preguntas, van a darse cuenta con esta aclaración de que no todas las preguntas que ustedes hicieron ahí, no todas son perfectamente bien estructuradas. Habrá algunas que ustedes, haciendo una autoconciencia, ¿no? Y una autoevaluación, dirán, esta pregunta que le puse no está tan clara con estas respuestas que yo necesito que se dé. Entonces usted mismo se va a dar cuenta en la práctica que cuando ya esté elaborando su plan y estemos ya abstrayendo esas preguntas para construir nuestro formulario, nuestro cuestionario, habrá algunas que ustedes desechen por estas mismas razones a las que estamos esgrimiendo ahorita, ¿no? En cuanto a la calidad de la pregunta, ¿no? Y a las intenciones que nosotros queremos realmente llegar, ¿no? En cuanto al flujo de preguntas, ¿cuántas preguntas? Recuerden que están encaminadas de acuerdo a los objetivos de investigación, objetivos específicos de investigación. Por cada objetivo específico de investigación, ustedes pueden hacer 2 o 3 preguntas. Si es que ustedes tienen 4 objetivos específicos de investigación, quiere decir que hay 4 variables de investigación. Entonces, eso quiere decir que hay, de acuerdo a las variables, ustedes elaborarán sus preguntas. Y es importante que las variables estén perfectamente organizadas. ¿Para qué? Para que no estén cruzadas las preguntas. Entonces, para que a la persona que le estamos haciendo las preguntas no se confundan. Es decir, no nos pasemos de coles a nabos, entre paréntesis, ¿no? Es importante también considerar, como estrategia dentro de las técnicas, es que las primeras preguntas sean sencillas para responder, fáciles de responder, y las más complejas, las más difíciles de responder, en donde haya cierto compromiso, ¿no? Les van en el medio. Así, cuando uno vaya a aplicar, ¿cómo es? A llenar una encuesta, no se niegue y diga, no, hasta aquí llego. Si es que empezamos con preguntas difíciles. ¿Cuáles serían las preguntas difíciles de contestar? Imaginémonos que estamos nosotros averiguando el grado de satisfacción de la atención de los enfermeros en el departamento, ¿qué digo? No sé si el departamento, bueno, en donde llegan los primeros auxilios, ¿no? Cuando llegamos a la clínica por algún asunto urgente. ¿Cómo se llama ese sector? ¿Cómo le llaman cuando llegamos de una al hospital sin pasar por nada? Llegamos directo ya que nos atiendan. ¿Cómo se llaman? Y nos aplican los primeros auxilios. ¿Cómo se llaman? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cómo se llama? ¿Emergencias? Emergencias. ¿Ya? Perfecto. Entonces, cuando yo llego a emergencias y quiero saber el grado de satisfacción, ¿no? Y yo les pregunto a ustedes, atiende y pongo una escala, perfecta atención, mala atención, pésima atención, ¿no? Y usted le dice y hace una pregunta, ¿considera que la atención que usted le da a esta persona es pésima? Se va a sentir molesta, ¿no? Dice, no, o es buena, o es muy buena. Entonces, se va a sentir incómoda esa persona, ¿no es cierto? Entonces, ese tipo de preguntas que son un poquito difíciles de contestar, es conveniente estratégicamente ponerlas en el medio, porque ella ya se ve capturado, ya se dice, ya se predispuso, me están haciendo preguntas sobre la atención a mí, en las primeras preguntas fáciles, entonces ahí esa persona no se va a sentir cohibida de responder con honestidad, ¿entienden? Porque les digo algo que la experiencia nos ha dado, sobre todo cuando uno quiere hacer investigaciones de mercado, ¿no? La mayoría de la gente miente. Entonces uno tiene que saber hasta cuándo interpretar lo que están diciendo las personas. Generalmente mienten, ¿sí? Las encuestas, por ejemplo, los políticos, ¿no? Mienten, ¿no? Por ejemplo, cuando usted dice, pensemos en esto, ¿no? Cuando solemos, ¿no? La gente miente. Nos dice, usted fuma, ¿sí o no? Le dice, no. Y más abajo le hace la pregunta, ¿con qué frecuencia? Dice, de vez en cuando. Ya, ahí ese rato ya cayó.
Eso suele suceder, eso suele pasar, ¿no? Y sobre todo en estudios de mercado les digo a la gente, no hay que fiarse en, en la manera de responder, ¿no? Sobre todo cuando se trata de productos. Y les voy a decir otro ejemplo. A usted le preguntan, dice, para comprar un celular, ¿se fija en la calidad o en el precio? ¿Qué precio le parece a usted cómodo? Estamos queriendo introducir un nuevo celular. ¿Qué le parece a usted un precio cómodo? Y le pone ahí $500, $300, $100. La mayoría va a decir $100, que me compra un celular con las mismas condiciones y que brinde lindo. Le pongo $100, ¿no? ¿Me explico? Entonces ya va a salir un nuevo producto del mercado y para que no salga caro, todo el mundo contestó $100. Y entonces los que están haciendo ese estudio de mercado dicen, ve, la gente tiene una capacidad adquisitiva baja porque todo el mundo pusieron $100. Entonces pongámosle nomás a unos 120 el costo del producto. ¿Entienden? La gente miente por conveniencia muchas veces en este tipo de estudios de mercado. Y no solo en eso, en muchas ocasiones mienten hasta para nada y por nada mienten, ¿no? Lamentablemente, les digo, es triste decirles esto, pero así es, la verdad es esa, ¿no? Y cuando ustedes vayan a aplicar sus cuestionarios van a darse cuenta que eso suele pasar, eso suele pasar. Entonces, otra de las técnicas es la entrevista, ¿no? Los tipos de entrevista que nosotros tenemos son la de cara a cara, la estructurada y la no estructurada. La de cara a cara, como lo dice su nombre, es cuando el entrevistador está al lado o frente del entrevistado. Entonces, tiene la facilidad de usted. ¿Qué ventaja tenemos nosotros cuando tenemos una entrevista cara a cara? Primero, porque es una investigación primaria. A la persona que le estamos nosotros haciendo la entrevista, no solamente nos satisface a nosotros la respuesta que dé a la pregunta, sino que la entrevista nos facilita algo más, que es el gesto de las personas, las actitudes que toman esas personas al responder las preguntas. Porque no solamente me está dando información en cuanto a la pregunta que le estamos haciendo, le contesta, pero cómo le contesta, en qué tono, qué actitud, qué es lo que hizo para responder esa pregunta, también es información válida para que usted lo vaya poniendo y tomando en nota. Porque habrá algunas personas que le responden de manera sarcástica, de una manera violenta, o de una manera tal vez que se siente o percibe que está mintiendo, o está exagerando, o de pronto también posiblemente de una manera burlona. Es importante también anotar este tipo de cosas en la entrevista. La entrevista estructurada es cuando aquella nosotros tenemos ya un guión, o sea, tenemos unos objetivos de qué queremos lograr con esta entrevista, las preguntas que vamos a hacer al entrevistador, en caso que responda A o B cosa, tener nosotros preparados una contrapregunta, o que queramos que nos amplíe algo, o que nos especifique algo, que nos aclare algo, ¿no? En la estructurada. Generalmente los políticos, en nuestro medio hace una semana, creo que fue, no, el domingo o el sábado pasado, creo que fue sábado, hubo una entrevista a nuestro presidente, Lenín Moreno, y eran 3 periodistas. Ellos estaba claramente identificado que era una entrevista estructurada, calculada fríamente. O sea, él sabía qué preguntas le iban a hacer y sabía cómo contestar. Es decir, es algo ya previamente preparado. ¿Para qué? Para que no quede mal el entrevistado, ¿entienden? Y los periodistas simplemente sacando brillo a lo que dice, o haciendo preguntas de donde el otro se luzca, ¿no? Y lo que realmente le interesa es simplemente ganar puntos con la gente. Eso fue lo que pasó. En cambio, si es que hubiesen hecho ahí, en esa entrevista, los tres periodistas hubiesen presentado preguntas de su propio peculiar, o sea, de ellos mismos, con los intereses de la gente que nos interesa saber, entonces hubiesen preparado una entrevista no estructurada, en donde las preguntas, ¿no? Las salen desde donde queremos que de pronto la persona se vea arrinconada a saber la respuesta, ¿entienden? ¿No? Entonces, donde usted puede hacer una pregunta, una recontrapregunta, y así, entonces eso se hace casi como un diálogo, ¿no? Y no permitir que sea un monólogo, es decir, que no solamente, bueno, hay entrevistas estructuradas y no estructuradas en el sentido que, digo, que políticamente hablando, por ejemplo,
Ustedes habrán visto cuando entrevista a Carlos Vera. El Carlos Vera hace una pregunta y él mismo contesta y ni siquiera no le deja decir ni pío al entrevistado. Eso le encanta hacer a Carlos Vera y siempre se han quejado de eso, ¿no? Pero por eso digo, hay de todo cuando se hace una entrevista, cuando se hace una entrevista, sea estructurada o no estructurada. No todo depende de con quién vamos a hablar. Y el entrevistador también tiene mucho que decirse ahí, ¿no? Si le creemos o no le creemos a la pareja que está ahí en la entrevista. Según el número de participantes, tenemos individual, en panel y en grupo. El individual, como dijimos hace un momento, es cuando hay un solo actor y hay el que pregunta y el que responde, nada más. En panel, cuando hay varios entrevistadores, como lo que pasó con Lenín Moreno, había 3 o 4 periodistas haciéndole preguntas a una sola persona. Pero puede ser lo contrario, que haya un grupo de personas, un solo entrevistador, pero las mismas preguntas para cada uno de ellos y cuando ellos respondan, ¿no? Nosotros saber e interpretar lo que cada uno está diciendo. Y si sobre todo, si es un panel donde queremos saber cómo responden para nosotros decir por tal o cual elegimos o votamos, es importante este tipo de entrevistas, ¿no? Pues cuando es de grupo. Varios candidatos, un solo entrevistador, las mismas preguntas para cada uno de ellos, y eso realmente es muy bueno, ¿no? La entrevista es una de las técnicas que realmente sirven bastante para la investigación. ¿Cómo se hace el esquema para la entrevista? Primero, recuerden que hay que tener generar una cita con el entrevistado, anticiparle, decirle que, ¿sabe qué? Queremos tener una entrevista con usted, estamos haciendo tal o cual investigación, es importante su opinión, por favor, permítanos que nos reciba, o si usted prefiere en algún sitio en particular, es decir, van preparando al encuestado, a la persona que va a hacer la entrevista, ¿no? Es importante que tengamos el cuerpo de entrevista, es decir, el número de preguntas que queremos hacerle, y que en este número de preguntas que queramos hacerle hay que tomar en cuenta el tiempo que nos va a llevar. ¿Sí? ¿Saben qué? Estamos pasándonos del tiempo del otro grupo. Creo que vamos a tener que... ¿a qué hora se termina nuestra clase? Disculpen. Las 7. Ya son las 7:14. Así que, ¿saben qué, chicos? Aquí vamos a dar por terminada esta clase y vamos a continuar la siguiente clase. ¿Les parece? Me disculpan, nos hemos ido por cómo se nos cortó el internet. Tuvimos ese problema. Así que voy a pedirles disculpas por el momento y vamos a continuar la próxima clase. O a su vez, yo ya les grabo para terminar. Aunque ya faltaba muy poco, pero sí tengo que explicar algunas cosas. Por el momento nos despedimos y cerramos la clase. ¿Sí? ¿Está bien, chicos? Perfecto, nos despedimos entonces. Sí, Damián. Ya, Bobito, nos vemos. Sí. Nos vemos la próxima semana y ya les grabo a ustedes. Gracias. Ok.